En mi 29º cumpleaños, recibí un mensaje de «Feliz cumpleaños» de mi banco. No de mi familia. 2 horas después, mi madre publicó fotos de una cena sorpresa, celebrando el verdadero corazón de nuestra familia. Para mi hermana. En un restaurante que financié. No comenté. Simplemente congelé el pago de $9,300 de la matrícula de su último semestre. 6 días después, la universidad lo expulsó de todas las clases, y mi madre me envió un mensaje: ¿qué hiciste? La primera persona en desearme feliz cumpleaños fue mi banco. 9:07 de la mañana. Feliz cumpleaños, Tomás. Le deseamos un año exitoso en lo financiero. Eso fue todo. Me quedé mirando la pantalla por un segundo, esperando a que apareciera otra notificación. Nada. Revisé mis mensajes. Seguía sin haber nada. Mi esposa, al salir por la puerta, me dijo que haríamos algo sencillo después de la cena. Solo nosotros y el bebé. Estaba bien. Eso era real. Pero de mi familia, silencio. Ninguna llamada de mi madre, aunque me llama por cualquier favor insignificante. Ningún meme sarcástico de mi padre, que se había convertido en su sustituto para una interacción real. Ningún mensaje de mi hermana, a pesar de que sigo pagando su plan telefónico. No me sorprendió, pero seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos como un idiota, esperando que fuera solo un comienzo tardío. Entonces, justo después de las 11 de la mañana, cometí el error de abrir Facebook. La primera publicación en la parte superior de mi feed era de mi madre. 12 fotos en un álbum nuevo. Mi hermana en un restaurante que conocía demasiado bien. Manteles blancos, cócteles caros, un pastel gigante con letras doradas. El brazo de su novio alrededor de ella. Mis padres radiantes como si fuera su boda. La leyenda decía, celebrando hoy el verdadero corazón de nuestra familia. Muy agradecidos de que siga con nosotros cada día. Te amamos para siempre. Ninguna mención de mí. Ninguna pista de que el día tuviera algún otro significado. Y había un detalle que me dolió más que nada. Ese lugar, el de los camarones carísimos y los pisos de mármol, yo lo había pagado. El cargo de $812 de la noche anterior de repente tuvo sentido. Mi madre me había enviado un mensaje preguntándome si podía usar la tarjeta para algo relacionado con la familia. No pregunté. Ya estaba acostumbrado. Cada regalo de Navidad, cada factura que estaba justo fuera de su alcance, cada emergencia, sabían que podían acudir a mí. Y lo hacían. A menudo. Pero esta vez, me senté allí mirando esas fotos de mi hermana soplando velas en un pastel en mi cumpleaños, en un restaurante que yo había pagado, rodeada de las mismas personas que no me habían enviado ni siquiera un mensaje de texto. Ni siquiera sentí rabia al principio. Solo entumecimiento. No comenté. No le di «me gusta» a la publicación. Inicié sesión en mi cuenta bancaria, busqué el pago programado para el día siguiente, $19,300 para mi último semestre de la maestría, y lo congelé. Simplemente hice clic en «cancelar» y cerré la pestaña. 3 días después, recibí el correo electrónico. Ha sido dado de baja de sus cursos inscritos debido a la falta de pago. Me quedé sentado con eso por un rato. Pensé que tal vez debería advertir a alguien, pero no lo hice. No dije una palabra hasta que mi teléfono sonó esa tarde. Era mi madre. Sin un hola, sin preocuparse por mí. Solo una pregunta aguda. ¿Qué has hecho? No llamaba porque me extrañaba. No preguntó si algo andaba mal. Ni siquiera dijo, «feliz cumpleaños». El pánico en su voz no era por mí. Era por mi hermana. Su matrícula había sido señalada cuando la mía rebotó. Ambos pagos habían pasado por la misma tarjeta. La suya ahora estaba en espera. De repente, ya no era invisible. Ahora era un problema. Nunca lo dijeron en voz alta, pero era obvio. Mi hermana era la que valía la pena celebrar porque al menos todavía vivía con ellos. Todavía era parte de la familia. Yo, tenía una esposa, un niño pequeño, mi propio apartamento. Había cometido el pecado de crecer y mudarme. No les gustó eso. Mi madre incluso dijo una vez, «actúas como si fueras mejor que nosotros ahora». Solo porque rechacé una barbacoa familiar para estudiar para un examen.
Y me di cuenta, sentado allí escuchándola preguntar qué había hecho, que había tenido demasiado miedo durante demasiado tiempo para admitir la verdad. Estas personas no eran una familia. No realmente. No para mí. Eran un grupo de personas con las que estaba relacionado que me mantenían cerca porque era útil. Pero algo cambió ese día. Y por primera vez, no me sentí culpable. Solo pensé, el banco está cerrado. Mi madre no esperó una explicación. Simplemente comenzó a enumerar problemas. Las clases de mi hermana dadas de baja. Algún problema de ayuda financiera activado debido al pago congelado. La vergüenza de todo. La dejé hablar. Cuando finalmente se detuvo, le dije la verdad. Vi las fotos, silencio. Luego vino la actitud defensiva. Era solo una pequeña cosa. No pensaron que me importaría. Yo tenía mi propia vida ahora, mi propia familia. Mi hermana había estado pasando por un momento difícil, y querían animarla. La fiesta fue improvisada. No quisieron decir nada con eso. Le recordé que era mi cumpleaños. Ella dijo, sí, pero tienes a tu esposa y a tu bebé. Eres feliz. Ella todavía vive aquí. Eso me dolió más de lo que esperaba. Como si ya no necesitara a la familia porque tenía una esposa y un hijo. Como si me hubiera graduado de la necesidad de ser recordado o amado. Lo que siguió fue un lento desmoronamiento. Dejé de responder mensajes. Mi padre intentó una vez suavizar las cosas, pero se trataba más de asegurarse de que la matrícula de mi hermana se resolviera. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando al principio. Me envió un mensaje de texto diciendo que la escuela estaba amenazando con dar de baja sus clases y me preguntó si podía verificar el pago. No respondí. Solo observé cómo se acumulaban los mensajes sin leer. Mi esposa, Rachel, comenzó a notar el cambio. Estaba más callado, más distraído. Una noche, me preguntó directamente si planeaba cortar lazos con ellos. Dije que no lo sabía, pero lo sabía. Simplemente no quería decirlo en voz alta todavía. Luego vino el punto de inflexión. Mi hermana apareció en mi apartamento. Era un sábado por la tarde. Estaba solo en casa con nuestro hijo. Rachel se había llevado el coche para reunirse con una amiga. Abrí la puerta y allí estaba ella, con los ojos rojos, sin maquillaje, sosteniendo un sobre manila con advertencias de matrícula impresas. No dijo, hola. Dijo, por favor, no hagas esto. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala de estar mientras el bebé gateaba entre nosotros. Me dijo que no sabía qué. La fiesta era en mi cumpleaños. Dijo que nuestros padres le dijeron que era solo una cena al azar. No le creí. No del todo, pero quería hacerlo. Tal vez porque todavía recordaba escabullirme Pop-Tarts con ella a medianoche cuando éramos niños. Tal vez porque se sentía demasiado cruel no hacerlo. Dijo que estaba tratando de obtener sus títulos para poder mudarse. Finalmente dejar de depender de ellos. Lo dijo como una confesión. Le pregunté cuánto necesitaba. Dudó y luego dijo todo. Habían gastado el fondo de emergencia. No le respondí ese día. Le dije que necesitaba tiempo. Después de que se fue, hablé con Rachel. No estaba contenta. Dijiste que habías terminado, me recordó. Dijiste que nunca recibirían otro $1. Lo sabía. Pero algo en ver a mi hermana sentada en el sofá, abrazando sus rodillas como solía hacerlo cuando tenía 10 años, me hizo algo. Odiaba sentir algo. Odiaba que todavía me importara. Esa noche, transferí el dinero, matrícula completa, $13,000, porque habían perdido el descuento por pago anticipado y les cobraron recargos por mora. No le dije a nadie que lo hice. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto de mi madre. No un gracias, solo me alegro de que esté resuelto. Avísanos si puedes ayudar con el seguro del coche. Y así, me di cuenta de que nada había cambiado. Después de pagar su matrícula, me dije que era algo único. Que la estaba ayudando a ella, no a ellos. Que no significaba que volviera a estar en su órbita. Pero no se sentía así. Mi hermana dejó de enviar mensajes después de eso. Sin agradecimiento, sin actualización, solo silencio.
Una semana después, vi una nueva publicación de ella en Instagram. Ella en un concierto en Las Vegas con su novio. Asientos de primera fila, ubicación etiquetada. Marcas de ropa etiquetadas, a el etiquetado. Nada me etiquetaba a mí. Me quedé mirando la pantalla durante 5 minutos, luego simplemente bloqueé mi teléfono y lo dejé en el mostrador. Rachel no dijo nada, pero pude sentir la tensión. Teníamos facturas propias, un bebé, planes, y yo estaba aquí limpiando sus desastres porque no podía soportar la idea de que alguien estuviera decepcionado de mí, incluso si esa persona no recordaba mi cumpleaños. Pero el concierto fue la gota que derramó el vaso. Busqué todas las cuentas compartidas, todas las tarjetas vinculadas, todos los pagos automáticos que alguna vez me habían hecho sentir culpable de configurar. Luego comencé a cortar los lazos. Primero el plan telefónico familiar, desaparecido. Luego la cuenta de Hulu que ni siquiera veía, pero que había pagado desde la universidad. Luego el Amazon Prime compartido, el plan familiar de Spotify, incluso el almacenamiento adicional de iCloud que todos usaban con mi inicio de sesión. El verdadero golpe fue la cuenta bancaria que había abierto hace años para ayudar a administrar emergencias. Tenía mi nombre, mi crédito y $2,300 todavía sentados en ella. Lo transferí, cerré la cuenta y abrí una nueva que nadie sabía que existía. En 2 días, recibí llamadas. Mi madre dejó un mensaje de voz. Tomás, algo anda mal con el plan telefónico. Mi padre envió un mensaje de texto corto. Internet no funciona. Mi hermana llamó 3 veces seguidas. No respondí a ninguno de ellos. Sentí que debería haberme sentido culpable. No lo hice. Me sentí claro. Pero ese no fue el final. 2 semanas después, recibí un correo electrónico de la universidad de mi hermana. Había sido reportada por una violación del código de conducta, algo sobre falsificar documentos de dificultades financieras. La nota decía que yo estaba en la lista como su garante financiero principal, y necesitaban una aclaración. Llamé a la oficina. Resulta que alguien había presentado un documento con mi nombre afirmando que había prometido pagar su alojamiento y plan de comidas, pero nunca lo hice. Querían confirmación. Lo negué. La investigación terminó rápido. Su ayuda fue congelada. Su alojamiento revocado. Fue expulsada de la vivienda del campus 2 semanas antes de los exámenes finales. Esa noche, apareció en mi puerta nuevamente. Sin sobre esta vez. Solo una mochila y una voz temblorosa. Rachel estaba en casa. Ella vio todo. Dejé entrar a mi hermana, pero apenas hablé. Se estrelló en nuestro sofá. A la mañana siguiente, la escuché susurrando por teléfono a nuestra madre. No entendí todo, solo lo suficiente para escuchar. Él es diferente ahora. Frío. Tenía razón. Cuando se fue esa tarde, no dijo nada. Solo asintió. La casa estaba tranquila después de eso. Rachel dijo que finalmente había hecho lo que tenía que hacer. Que tal vez ahora dejarían de usarme. Yo también lo pensé. Pero no sabía que ese no era el final. Ni siquiera cerca. Así que ahora después de 1 año, lo olvidaron de nuevo. No sé por qué todavía estaba revisando, pero lo estaba. La medianoche llegó y mi teléfono estaba completamente cargado, sentado boca arriba en la mesita de noche como si estuviera esperando algo. Un zumbido, un sonido, una señal de que tal vez este año sería diferente. Nada. Me quedé mirando la pantalla hasta las 12:10, luego finalmente le di la vuelta. Olvidaron mi 30 cumpleaños otra vez. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que he hecho por ellos en los últimos 12 meses, ni siquiera enviaron un mensaje de texto. Ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermana, nadie. Rachel me hizo panqueques con la forma del número 30. Nuestro hijo me dibujó algo que parecía un pato, pero aparentemente era papá como un superhéroe. Jaque trajo un six-pack y se quedó a cenar. Esa fue toda la celebración, y lo aprecié. De verdad. Pero todavía me afectó de una manera para la que no estaba listo. Porque durante todo el año me había estado diciendo a mí mismo que estaba siguiendo adelante, que los había cortado, que había terminado de ser el cajero automático que mantenían cerca por conveniencia. Pero si soy honesto contigo, nunca me dejé ir realmente. No completamente.
Después de que corté su acceso el año pasado, después de los pagos de matrícula, la tarjeta de crédito, los planes telefónicos, se derrumbaron rápido. Mi madre llamó 2 semanas después. Sonaba como si no hubiera dormido en días. Dijo que mi hermana había sido expulsada de la vivienda, que todo se estaba desmoronando y que estaba preocupada hasta la enfermedad. Por mi hermana, por supuesto, no por mí. No dijo, lo siento. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo pidió ayuda. Dijo que me lo pagaría, no lo haría. Dijo que era solo hasta que mi hermana se graduara que me necesitaban. Rachel me dijo que no lo hiciera. Me dijo que era una trampa. Tenía todo el derecho a estar enojada. Teníamos nuestras propias facturas, nuestra propia vida, un niño pequeño que necesitaba cosas, un futuro que estábamos tratando de planificar. Pero no podía dejar de oír la voz de mi madre. Y no podía olvidar lo pequeña que se veía mi hermana sentada en nuestro sofá el día que apareció con su mochila y nada más. Así que cedí. Cubrí su matrícula de nuevo, pagué sus recargos por mora, la volví a meter en la vivienda estudiantil, volví a poner su teléfono en mi plan, incluso puse un par de cientos para comestibles. No le dije a nadie, ni siquiera a Rachel al principio. Cuando finalmente se graduó, me envió un mensaje de texto con 3 palabras. Gracias por todo. Eso fue todo. Sin foto, sin invitación a la ceremonia, nada. Luego, unos meses más tarde, se comprometió. Me dije a mí mismo que no me involucraría. Lo decía en serio. Mantuve la cabeza baja, me mantuve al margen hasta que mi madre volvió a llamar. Esta vez, estaba llorando. Dijo que no podían permitirse darle una boda adecuada. Dijo que le rompería el corazón casarse en un juzgado. Dijo, no entiendes lo que esto significa para nosotros. $6,000. Eso es lo que envié. Rachel ni siquiera discutió conmigo esta vez. Simplemente me miró al otro lado de la mesa durante un rato, luego dijo, no esperes que cambie nada. Y tenía razón. La boda llegó y se fue. No me pidieron que hablara. No estaba en ninguna foto. Me senté en la tercera fila con Jaque y Rachel y nuestro hijo, viendo a extraños brindar por la pareja mientras yo pagaba en silencio la mitad de la maldita fiesta. Y ahora estoy aquí un año después. 30, sin mensajes, sin llamadas, solo una bandeja de entrada vacía y una respuesta muy clara a una pregunta que debería haber dejado de hacer hace mucho tiempo. No sé qué duele más, el hecho de que lo olvidaran o el hecho de que todavía esté sorprendido. No sé por qué pensé que el silencio del cumpleaños sería la gota que derramaría el vaso. Uno pensaría que después de ser olvidado 2 veces seguidas, después de pagar la escuela, el alquiler, una boda y Dios sabe qué más, estaría insensible a estas alturas, pero todavía encontraron maneras de empeorarlo. 3 semanas después de mi 30, descubrí que mi hermana vendió el coche que le ayudé a pagar. No lo cambió, lo vendió. Compró uno más nuevo, más llamativo con su marido y publicó un carrete al respecto en Instagram con un pie de foto como, actualizamos nuestras vidas uña polaca, piel clara media anillo. No se menciona el hecho de que el pago inicial había venido de mí. Le envié un mensaje, solo pregunté por qué no se quedó con el coche. Su respuesta, ese era algo básico, ya sabes. Me senté allí mirando ese mensaje mientras sostenía el sándwich de mantequilla de maní a medio comer de mi hijo, pensando que realmente no lo entiende. Yo estaba pagando por lo básico mientras ella se flexionaba en línea con lo actualizado. Luego vino la factura del hospital. Mi padre tuvo un susto de salud. Menor, algún tipo de problema en el pecho, pero suficiente para llevarlo a la sala de emergencias. Mientras estaba en el trabajo, mi madre llamó a Rachel. No a mí. Rachel dijo que no querían molestarme, pero les faltaba dinero en la factura de la sala de emergencias y necesitaban ayuda antes de que las colecciones comenzaran a llamar. Rachel no me lo dijo hasta después de que transfirió el dinero de nuestro fondo de emergencia. Dijo que sabía que yo le diría que no lo hiciera, y no quería discutir. Dijo, solo quería detener el sangrado. Esa noche, tuvimos nuestra primera discusión real en mucho tiempo. No sobre el dinero, sino sobre el patrón. Parecía agotada. Dijo que estaba cansada de estar casada con alguien que seguía siendo arrastrado a una órbita tóxica. No estaba enojada. Solo estaba agotada. Y entonces llegó el texto. Lo recibí un martes. Un mensaje de grupo de mi madre.
Excepto que no se suponía que yo estuviera en él. Eran ella, mi padre y mi hermana. Estaba actualizándolos sobre mi última ayuda con la factura médica. Y esto es lo que escribió. Al menos finalmente está creciendo. Tal vez todo esto le metió algo de sentido común. Finalmente está siendo útil de nuevo. Nadie en ese hilo la corrigió. Nadie dijo, oye, tal vez no digas eso. Siguieron hablando como si fuera un cajero automático humano. Finalmente lo habían reprogramado correctamente. No respondí. Solo envié número equivocado. Luego borré el hilo. No hicieron un seguimiento. Sin disculpas, ni siquiera una falsa. Ese fue el momento en que algo hizo clic. Silenciosamente, firmemente. Saqué mi computadora portátil, abrí cada cuenta que todavía tenía vinculada a alguno de ellos, banco, teléfono, transmisión, lo que sea. Los cerré, cambié las contraseñas, transferí los saldos restantes a cuentas que no saben que existen. Desconectado completamente. Luego bloqueé a los 3. Teléfono, correo electrónico, redes sociales, todo. Y no se lo dije. Sin mensajes largos, sin despedidas dramáticas, solo silencio, uno verdadero. Finalmente, esa noche, le dije a mi hijo algo sencillo. A veces, las personas que amas no te tratan bien. Y lo mejor que puedes hacer es alejarte. Levantó la vista de sus ladrillos Lego y dijo, como cuando alguien está siendo malo en el patio de recreo. Exactamente. Rachel no dijo nada cuando le conté lo que hice. Simplemente se sentó a mi lado en el sofá, apoyó la cabeza en mi hombro y vimos cualquier programa que estuviera pasando. Fue la mayor paz que he sentido en años. Así que, aquí es donde está la historia por ahora. Pero no es el final. Voy a publicar una actualización más. Solo una. Cuando el polvo realmente se asiente, cuando pase suficiente tiempo para ver cómo sale todo. No más vaivenes. No más flexiones. Solo la verdad. Una última vez. Porque he decidido que este capítulo de mi vida no necesita una secuela. Solo necesita una línea de cierre. La única actualización. Sucedió ayer. Después de todo, años de ser el que mantuvo las cosas unidas, años de ser usado, ignorado, culpable y olvidado. Finalmente volví a entrar en la casa donde crecí y terminé en mis propios términos. No les di ninguna advertencia. No quería hacerlo. No era una conversación que merecieran preparar. Aparecí alrededor de las 4 de la tarde, solo, estacioné al otro lado de la calle por un segundo, solo observando las ventanas. Habían pasado casi 2 años desde que había estado allí, pero nada había cambiado. Las mismas cortinas, la misma luz del porche con la bombilla averiada, incluso la entrada agrietada donde solía practicar tiros libres con mi padre. Parecía una cápsula del tiempo que alguien olvidó enterrar. Toqué el timbre. Mi madre respondió, sorprendida, tal vez incluso un poco nerviosa. Mi padre estaba sentado en la sala de estar, con el control remoto en la mano, todavía en el mismo sillón reclinable de hace una década. Mi hermana estaba en la cocina. Levantó la vista, me vio y volvió a lo que estaba haciendo. No me senté. No pregunté cómo estaba nadie. Me quedé en medio de la habitación y les dije por qué estaba allí. Dije que no iba a interpretar más el papel. El responsable, el solucionador, el respaldo. Les dije que sabía exactamente lo que pensaban de mí porque lo leí con mis propios ojos. Ese texto, al menos finalmente está creciendo, finalmente está siendo útil de nuevo. Ese era el verdadero ellos, no los que lloraban por teléfono o pretendían estar agradecidos. Ese mensaje era la verdad. Les dije que no era su póliza de seguro. No era su último recurso. No era la persona que podían ignorar hasta que necesitaran ayuda de nuevo. Eso termina ahora. Le dije a mi madre que pagar la educación de mi hermana, su alquiler, su boda, nada de eso era porque me sintiera obligado. Era porque seguía esperando que me trataran como a una familia por una vez, y nunca lo hicieron. Subí las escaleras, ignoré el ruido detrás de mí y abrí el armario del pasillo. Detrás de los abrigos estaba la caja fuerte. Siempre habían guardado documentos importantes allí. Recordaba el código. No había cambiado en 15 años. Dentro, encontré lo que vine a buscar.
Un sobre que había dejado allí el año pasado, lleno de poco más de $2,000 en efectivo. Era dinero de respaldo para emergencias cuando todavía pensaba que esta era una familia que manejaba las cosas juntas. Lo tomé. Ese dinero era mío. Cuando volví abajo, el ambiente había cambiado. Mi padre ya no estaba en el sillón reclinable. Mi hermana había entrado en la habitación, con los brazos cruzados. Mi madre dijo, ¿qué estás haciendo? Le dije que estaba tomando lo que me pertenecía y luego me iba para siempre. Y luego les dije todo lo que había guardado durante 30 años. Que estaba cansado de la culpa, la manipulación, la forma en que solo me veían como una billetera con piernas. Les dije que no eran buenos padres. Que no eran buenas personas para mí. Que amaban la idea de mí, la imagen de mí, pero no quién realmente era. Les dije que la única versión de mí que les importaba era la que pagaba a tiempo y no pedía nada a cambio. Entonces miré a mi hermana a los ojos y le dije que esperaba a que consiguiera todo lo que quería de la vida que yo ayudé a construir para ella porque yo no era parte de ella más. Mi madre dijo algo sobre cómo estaba siendo cruel. Mi padre preguntó qué habían hecho para merecer esto. Mi hermana puso los ojos en blanco como si estuviera haciendo una escena. No respondí. No quedaba nada por decir. En la puerta, les dije que si algo pasaba, si se acababa el dinero, si se acumulaban las facturas, si alguien se enfermaba, no me llamaran. No me enviaran un mensaje de texto. No enviaran un mensaje a través de nadie más. No voy a volver, no por nada. Luego cerré la puerta detrás de mí. No suavemente, no violentamente, solo firmemente, como alguien sellando algo. Eso fue ayer. Ahora mismo, son casi las 11 de la noche. Mi hijo está dormido. Rachel está leyendo en el sofá. La casa está tranquila. Y estoy aquí sentado escribiendo esto porque realmente no sé qué más hacer con todo esto. He leído publicaciones como esta en Reddit durante años. Historias de personas que finalmente se alejaron del caos, de familias que solo daban dolor y lo llamaban amor. Solía leerlas y pensar, Dios, eso es una locura. Me alegro de que no sea yo. Y ahora aquí estoy. Nunca pensé que escribiría algo así. Nunca pensé que tendría una historia que valiera la pena contar. Pero necesitaba hablar con alguien. Incluso si solo eres tú, quien quiera que esté leyendo esto, así que esta es la última actualización. No queda nada por explicar. No estoy buscando consejo. No estoy preguntando qué hacer después. Ya lo hice. La puerta está cerrada y no la voy a abrir de nuevo. Última actualización inesperada. Después de ese día, necesitaba respirar. Rachel y yo habíamos estado hablando de irnos por un tiempo. Salir del mismo pueblo donde pasé toda mi vida viendo la historia repetirse. Unas semanas después de que salí de la casa de mis padres, empacamos lo último de nuestras cosas, cargamos nuestro coche y nos mudamos. No fuimos demasiado lejos, pero sí lo suficiente como para sentirnos nuevos. Estamos a las afueras de Charlotte ahora. Un pueblo pequeño, más tranquilo, pero lo suficientemente cerca de la ciudad si alguna vez lo necesitamos. Nuestro lugar tiene un patio. Mi hijo tiene una habitación llena de luz del sol. Rachel comenzó a trabajar a tiempo parcial en una biblioteca local, lo cual le encanta. Encontré un trabajo haciendo algo que no temo despertarme. El aire se siente diferente aquí. Más ligero. Ya no hablamos mucho de mi familia. No porque estemos fingiendo que no sucedió, sino porque ya no son parte del día a día. Hay paz en eso. En el silencio que yo elegí. A veces, en las mañanas tranquilas, me siento en el porche trasero con una taza de café y pienso en lo loco que ha sido este último año. ¿Cómo solía llevar todo eso? Cada demanda, cada expectativa, cada viaje de culpabilidad, y ahora simplemente no lo hago. Es como dejar un peso que no me di cuenta de que estaba sosteniendo. Estamos bien ahora. Estamos realmente bien. Y por primera vez en mucho tiempo, no siento que solo esté sobreviviendo. Siento que finalmente estoy viviendo.